explicado lo que está pasando con la crisis cambiaria, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, porque en realidad esta vez tiene como varios capítulos todo esto, ¿no? Y todos los días se va escribiendo una historia distinta. Esperábamos todos que la historia comience a estar un poquito más tranquila, que baje un poquito los decibeles. Sin embargo, no fue así porque el dólar en la jornada de hoy sigue en alza. Eduardo Robinson, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Bueno, muy buenas ¿Por qué noches, el dólar Marcelo. otra vez en alza? Bueno, en una nueva jornada donde el dólar claramente volvió a superar una barrera, en este caso de los 25, 25,50, cerró el dólar minorista. Y bueno, la gran pregunta que se hace el mercado, los agentes económicos es, tenemos por delante días en los cuales vamos a seguir viendo escalada del dólar, en dónde está el techo que tiene la divisa norteamericana. Recordemos que el Banco Central ya puso, como se dice en la jerga, toda la carne en el asador, es decir, tasas al 40%, la tasa de política monetaria, ¿no? una Eso tasa, es transitorio, una tasa muy alta, esperemos que sea lo más transitorio posible, claro, porque claramente eso atenta contra la inversión productiva. Luego, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la venta de divisas, que viene, recordemos, testeando al mercado, básicamente colocando divisas desde el comienzo del mes de marzo de este año. ¿En cuánto estarán las reservas hoy, Eduardo? Hoy están las reservas cerrando prácticamente en 54.000 millones, de 60.000 y algo de millones. Por supuesto, eso es variable, pero claramente el Banco Central ha colocado entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de sus reservas para tranquilizar la cotización del dólar. Y por supuesto, como telón de fondo de estas medidas que ha tomado el Banco Central, el anuncio del recorte en el déficit fiscal por parte del ministro Dujón, y también lo del Fondo Monetario Internacional, Marcelo, que es un acuerdo que está en tratativas, por supuesto, con el directorio y con el staff técnico del Fondo Monetario, ¿no? ¿Qué significa un acuerdo de stand-by? Un acuerdo de stand-by significa que, primero, que es de fácil acceso, llamémosle así. La Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional y este tipo de acuerdos básicamente lo que lo caracteriza es el acceso relativamente inmediato, es decir, que hay una línea prácticamente con pocas condicionalidades que pone el fondo para destrabar el acuerdo, ¿no? O sea, lo otro viene después, o sea, las características del acuerdo por eso es las condiciones que va a imponer el FMI son después. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que son rumores por el momento del mercado, porque todavía no hay nada concreto con respecto al acuerdo del fondo, es que van a ser desembolsos trimestrales con metas que van a ir monitoreando el Fondo Monetario de acuerdo... Y se habla de cuotas de 12 o 24 cuotas. De 12 o 24 cuotas, exactamente. Es decir, un plazo corto. Corto, realmente corto para lo que es la amortización. Todavía tampoco está preciso, Marcelo, el monto. Se habla de 20.000, 25.000, 30.000 millones de dólares. Hasta 40.000 millones de dólares también se habla. Así es que, es un monto además de un crédito renovable. Esa es la característica que lo define al préstamo de estas características que, como te digo, stand-by, ¿no? Perfecto, esa es una de las claves, ¿sí? El valor del dólar, la negociación que está llevando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, allá en la sede del Fondo Monetario Internacional. La otra clave es el apoyo que está recibiendo el país de distintas partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos. Así es, ¿no? Llamado telefónico del presidente de los Estados Unidos, conversación telefónica, ahí estamos viendo imágenes del presidente de los Estados Unidos que se comunicó vía telefónica con el presidente Macri. Bueno, esto claramente es una señal, ¿no?, del gobierno. Ya hubo también llamados de otros países limítrofes, el caso de Sebastián Piñera, que estuvo en la Argentina al comienzo de la crisis, de China, de Japón, de Brasil, Temer también apoyó, es decir, son cuestiones que son señales importantes desde lo político para esta coyuntura que le toca atravesar a la Argentina con respecto a esta corrida cambiaria que está batiendo todos los récords, que cuesta a veces encontrar, llamarle así, fundamentos técnicos a la semejante agresividad que está teniendo el mercado. Impensado, realmente llama la atención, sí, totalmente impensado, porque yo creo que, de acuerdo con las características, incluso de lo que se veía con las características del presupuesto nacional, con lo que tenía que ver con las metas que se pusieron en ese presupuesto y con las expectativas del mercado a través del relevamiento que
hace con frecuencia el propio Banco Central de la República Argentina, daban un dólar de 21 pesos recién a fin de año. Bueno, hoy a fin de año en el ROFE está cerrando el dólar a 30 pesos, Marcelo. Así que, bueno eso tarde o temprano creo que ya está, ¿no?, incidiendo de alguna manera en algunos precios. Bueno, sí, yo creo que esto ya hoy el ministro Dujón, incluso también para medios internacionales, también, bueno, en alguna medida está admitiendo que la Argentina va a tener una inflación un poco más alta que la prevista y que eso también puede tener algún costo en la expansión económica, es decir, en el crecimiento. Así es que, bueno, son señales, Marcelo, que habrá que seguir. Estamos, como decimos siempre, en plena tormenta. Muchas decisiones que uno quiere tomar, bueno, esperar un poco, cuidar la calma, porque uno puede cometer errores en estos momentos, ¿no? Otra de las claves, la negociación o el tratamiento, en todo caso, de este proyecto de la oposición que ya recibió media sanción en diputados, y que va a ser tratado en la Cámara de Senadores ahora por las tarifas, el valor de las tarifas. Así es. Recordemos que el miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, dio media sanción a este proyecto que tiene que ver con retrotraer las tarifas de servicios públicos al mes de noviembre, lo que implica, claro, acá el Poder Ejecutivo está mirando lo que le cuesta en términos fiscales y se habla de alrededor de 200.000 millones, es decir, cuando por un lado el gobierno está tratando precisamente de reducir el déficit fiscal, tratar de poner en orden las cuentas públicas, bueno, la oposición lo que está tratando de hacer es de retrotraer las tarifas y por eso esta reunión del presidente con senadores del creo espacio. Que les haya pedido, ¿no? Que no aprueben. Yo creo que les debe haber explicado cuál es el panorama. Yo creo que les debe haber explicado realmente cuál es la situación, ¿no? La situación fiscal de la Argentina. Bueno, por supuesto, ya hay cuestiones que tienen que ver políticas que tienen que ver con que el presidente podría vetar en caso de que el Senado sancione esta norma, de que el Poder Ejecutivo en todo caso tendría que vetarla a la ley. Bueno, por considerarse que en estos momentos es inviable desde el punto de vista fiscal, de acuerdo con la visión del Poder Ejecutivo, ¿no? La última consulta, ¿qué nos espera para los próximos días? ¿Cuánto puede durar esta corrida bancaria? Bueno, es una pregunta más complicada porque, bueno, como te digo, están todas las cuestiones técnicas, las herramientas disponibles, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda, están puestas sobre la mesa y esto no está teniendo el efecto que se esperaba. Con lo cual es muy difícil poner una fecha de finalización a todo este proceso. Entiendo que con este apoyo además internacional, yo lo que espero es que en los próximos días se expida el Fondo Monetario con una declaración un poco más contundente de los números del acuerdo, de cuáles van a ser un poco los requisitos. Me parece que eso es lo que estaría faltando. Ahora, es muy difícil realmente, Marcelo, poner a todo esto una fecha límite. Qué bueno sería saber cuándo termina toda esta corrida, cuándo termina todo este estrés financiero por el que está atravesando la Argentina. Así es que a mí me parece que hay que tener cierta paciencia, esperar y vamos a esperar, por supuesto, las señales que me parece que van a venir un poco ya en los próximos días por parte del Fondo Monetario Internacional, donde van a ser señales más contundentes y eso puede traer algo de alivio, pero no sabemos hasta qué punto va al mercado a tranquilizarse. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Yo creo que esa es lo definitivo en base a esto. Esperar, tener paciencia y seguir los acontecimientos porque la Argentina está en esta situación, así que esperemos que todo esto, por supuesto, sea con el menos costo posible en términos de inflación y en términos de actividad económica, ¿no? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Marcelo. Muchas gracias.